Bien, continuamos aquí en Esquina América y lamentablemente la violencia gubernamental en Colombia no cesa. Desde el pasado 28 de abril se sostiene el paro nacional que comenzó a raíz del intento del gobierno del presidente uribista Iván Duque de implementar una reforma tributaria que escondía un paquete de ajustes en desmedro de los sectores más empobrecidos del país y que fue sin duda el puntapié para retomar las calles, reclamando al gobierno profundas transformaciones políticas y económicas y también el cese de la criminalización de la protesta, la represión y el asesinato de líderes sociales. En las últimas semanas, el clamor de los pueblos en Colombia ha trascendido fronteras, no tanto gracias a los medios internacionales hegemónicos, los cuales han demorado en denunciar el baño de sangre al que el presidente Iván Duque somete a la población del país, sino por los desesperados llamados de solidaridad, tanto desde dentro como fuera de Colombia, ante las claras violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno. Más de medio centenar de personas han perdido la vida en manos de las fuerzas de seguridad de Duque y se cuentan por cientos las personas desaparecidas por esas mismas fuerzas de gobierno. En estos momentos se encuentra en suelo colombiano la misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos, y para conocer más sobre los hechos que se están dando en el hermano país, estamos en comunicación con Matías Casiagüe, investigador del Centro Latinoamericano de Análisis y Estrategia, espacio que está participando de la misión y que además acaba de publicar un dossier que explica y da las claves fundamentales para entender el conflicto. Bueno, un gusto. ¿Cómo están, Maga, Carlos? La verdad que un gustazo estar de nuevo por Esquina América y, bueno, preocupados como todos y todas por Colombia. Ujú. Hola Matías, ¿cómo te va? Y bueno, sí, justamente lo primero que queríamos saber, que queríamos conversar con vos es sobre la tarea que está desarrollando la misión en Colombia. Sabemos que en estos últimos días fue noticia que Juan Grabois bueno, no pudo ingresar al país, a Colombia, que era parte de esta misión. Y bueno, queríamos conocer desde la primera, digamos, de primera voz, cuáles son los hechos que se fueron aconteciendo durante esta semana y cuáles son las tareas que está llevando adelante la misión en Colombia. Bueno, la misión, la verdad que es una iniciativa argentina de un amplio conjunto de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Alrededor de 22 argentinos están en este momento en la misión. Y la verdad que, bueno, un poco ya arrancó siendo noticia al inicio con la deportación del dirigente conocido Juan Grabois, que probablemente haya sido la persona de mayor referencia pública de esa comisión. La verdad es que esa situación, lo primero es que pone en evidencia lo problemático y lo traumático que está siendo la violencia institucionalizada, la violencia institucional del Estado colombiano para con las protestas masivas, ¿sí?, que han sobrepasado las expectativas incluso del Comité Nacional de Paro, digo, que fue efectivamente un paro convocado para el 28 de abril y que desató este proceso que ya lleva casi un mes de movilizaciones, ¿no? Y esta comisión en particular vuelve a señalar esa situación y vuelve a señalar al mismo tiempo el carácter sistemático, ¿sí?, del bloqueo internacional que el gobierno colombiano intenta esgrimir y de la negación del conflicto que el gobierno colombiano intenta esgrimir, ¿sí? Porque recordemos que ya en dos oportunidades Cancillería colombiana y el propio presidente Iván Duque negaron el ingreso a una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, que es un organismo, como creo que más o menos sabemos todos, ¿no?, un organismo multilateral, consolidado y muy prestigioso a nivel americano, ¿sí? Es un organismo que a pesar de que pertenece a la OEA, siempre ha tenido ese lugar de autonomía y de mucho prestigio. Ya ha solicitado oportunamente 2 veces la posibilidad del ingreso de una misión al país y las 2 veces fue negada por parte del gobierno colombiano so pretexto de que el gobierno de la República quería contar primero con un informe preliminar propio antes de hacer ingresar la misión de paz. Hay un pretexto absolutamente burocrático que
nada lo impide y que simplemente es un argumento falaz para bloquear la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que con la deportación de Juan Grabois de esta misión de paz, que es más bien una misión de diplomacia de los pueblos, reafirma, ¿no?, esa situación. Por el momento, lo que sabemos de esa misión, que es realmente muy importante, es la única misión internacional que al día de hoy está en Colombia, con 21 argentinos y argentinas. La verdad es que lo que sabemos es que ya han hecho una primera ronda de diálogo con organismos de derechos humanos, con la Mesa de la Verdad, con parlamentarios en Bogotá, y que ahora se están dirigiendo a algunas ciudades del interior del país que también han sido epicentro del conflicto. Caso Pereira, Cali, Medellín, Cúcuta, ¿sí? Algunas ciudades y algunos territorios de Colombia que han sido también epicentro de las protestas sociales y de las violaciones represivas e institucionales por parte del Estado, ¿no? Bueno, yo tengo el privilegio de contar con alguna información de primera mano porque Paula Jiménez, una de nuestras analistas de clave, es una de las integrantes de esa comisión y bueno, nos viene contando algunos detalles y la verdad que los testimonios que ha recabado son realmente desgarradores y de una situación humanitaria realmente muy preocupante. Matías, hay una especie de emulación en esto que sucedió con lo de Juan Grabois y que vimos, si uno quiere, durante lo que fue el proceso de la dictadura en Bolivia, ¿no?, con el gobierno de Yanine Áñez, cuando también alguna misión intentó ir y verificar, o por lo menos prestar su solidaridad desde acá de la Argentina con los pueblos en Bolivia. Definitivamente es ante el deterioro, ¿no?, de las garantías democráticas que se está dando en el caso de Colombia ahora mismo, en el caso de Bolivia durante el año 2019, fines del 19 y 2020. Actualmente también hay un deterioro institucional en Colombia, ¿no? Es decir, tuvieron que salir algunos funcionarios a raíz de no de las movilizaciones, sino precisamente del actuar de las fuerzas gubernamentales ante esto. ¿Cuál es hoy la situación del gobierno colombiano ante esta ya inusitada violencia que se da y que lleva tanto tiempo? La particularidad de lo que acontece es que efectivamente el gobierno de Iván Duque nunca tuvo mucha legitimidad de origen. Primero porque en algún punto su victoria fue la victoria de un representante de esta idea, ¿no?, del chiolita, que nunca a la política latinoamericana le hace bien, ¿no? Iván Duque es, al fin y al cabo, un alfil de Álvaro Uribe Vélez. Digo, y eso, la verdad que un triunfo de un alfil, no de un cuadro o de un caudillo o de una persona con la capacidad de articular relaciones sociales de fuerza, digo, y sintetizar un proyecto, digo, eso ya en Colombia con Iván Duque marca una debilidad que está sentada más en una interna dentro de la propia oligarquía y de la propia derecha colombiana, ¿no? Una derecha colombiana que viene ya desde hace muchos años fracturada entre una fracción más conservadora y moderada, que podríamos decir que tiene figura en Juan Manuel Santos, en el expresidente Juan Manuel Santos, y una derecha mucho más reaccionaria, mucho más radical, mucho más incluso violenta, asesina e intolerante con el movimiento popular en la figura de Álvaro Uribe Vélez y el uribismo. Entonces, esa situación pone una debilidad de origen en el actual gobierno colombiano. Y la otra situación creo que estuvo marcado en algún punto por, primero, una consolidación relativamente unitaria de una expresión de izquierda, una expresión popular con la figura de Gustavo Petro y de la iniciativa del proyecto de Colombia Humana, ¿sí?, que realmente hizo una muy buena elección, incluso en segunda vuelta, y que eso se ha consolidado en el tiempo, ya desde hace
un tiempo a esta parte se viene sabiendo de que en todas las encuestas Gustavo Petro en una eventual elección que van a hacer el año que viene estaría encabezando, y además su figura no se ha disgregado, digamos, su figura sigue sintetizando fuerzas sociales y políticas, incluso con una mayor amplitud hacia el interior de Colombia. Incluso antes de las protestas se había lanzado una multipartidaria conocida como proyecto histórico o bloque histórico, acuerdo histórico, ese era el concepto. Entonces, esas dos dimensiones de la política son importantes. Una fractura de la derecha y una debilidad en la representación de Iván Duque, que al fin y al cabo es un alfil de un caudillo como Uribe, y un ascenso de un sector de izquierda que se ha mantenido y sostenido en el tiempo en un proyecto unitario con Gustavo Petro, ¿no? Eso en la órbita de la política. Pero también en la órbita de la economía es donde yo creo que uno encuentra la explicación fundamental de lo que está aconteciendo con estas movilizaciones masivas, ¿no? Que tienen en definitiva el marco del crack económico producido por la pandemia, ¿sí? Que ha sido difícil en todo el mundo. La pandemia ha desatado una crisis económica feroz, solo equiparable al crack del año 30 del siglo pasado, ¿sí? Estamos hablando de la peor crisis del sistema económico a nivel mundial en casi 100 años, ¿sí? Y que en Colombia en particular, tras tantos años de un neoliberalismo sostenido con violencia, ha generado una situación realmente muy complicada, y que las perspectivas económicas y sociales han caído por el piso, ¿sí? Colombia es, al igual que Perú, uno de los países con mayor tasa de letalidad de la enfermedad, donde el COVID realmente ha sido uno de los peores problemas y dramas a nivel región, a nivel Latinoamérica, y al mismo tiempo ese COVID, esa pandemia puso en evidencia la crisis económica del propio Estado colombiano, ¿sí? Que entre servicios de la deuda, o sea, entre el pago de la deuda que el propio Estado tiene con acreedores internacionales y el sostenimiento de la guerra, ¿sí? de la segunda fuerza armada más importante de América Latina, solo superado por Brasil, que es a las claras el PBI y la población más grande del continente, ¿sí? Entre la deuda y el sostenimiento de la guerra, el Estado colombiano gasta el 70% de su presupuesto. Entonces, con la pandemia y con las necesidades sanitarias que se volvieron de primer orden a nivel mundial, el Estado no ha mostrado capacidad de resolverlo y atenderlo, no tiene con qué, no tiene cómo, y no puede salir del atolladero y del paradigma neoliberal. Entonces, eso es lo que ha desatado la crisis, porque el gobierno, para sostener estos gastos extraordinarios por la pandemia y tratar de paliar un poco la situación, solo se le ocurrió lanzar una reforma tributaria, entre comillas, que solo significaba un aumento de la carga impositiva sobre los sectores asalariados y pymes, ¿no? Con además un componente de mucha complejidad en el campo, reiniciando todas las dinámicas de violencia con la cual se intenta erradicar la producción de coca, ¿sí? Y la verdad que eso ha desatado una situación realmente que ha estallado y que ha devenido en este conflicto, ¿no? La primera violencia que el Estado ejerce es la violencia económica, y por eso aparece esa respuesta popular tan masiva, ¿no? Matías, recién estabas, bueno, mencionando, ¿no? los gastos en la guerra, esta cuestión del ejército, la militarización, y ahí se me era imposible, digamos, no vincularlo también con los Estados Unidos, con la incidencia de Estados Unidos, la militarización, ¿no? La presencia de los Estados Unidos, el Plan Colombia, bueno, todo lo que esto implica. ¿Cómo evalúan hoy ustedes desde CLAE la presencia, digamos, de Biden? O sea, cómo están siendo los vínculos con Duque, cómo está observando esto, porque evidentemente, digamos, si bien sabemos y quienes seguimos
de cerca los acontecimientos en Colombia. Sabemos que el asesinato de líderes y lideresas sociales es moneda corriente, los procesos, los acuerdos de paz no pueden llegar a buen puerto, ¿no? Y tienen muchísimas complicaciones, persecuciones y demás. Pero hoy esta crisis, este paro ha tomado mucha visibilidad pública y en ese sentido quizás Estados Unidos no se puede hacer el distraído, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo evalúan cómo se está mirando desde el gigante del norte? Yo creo que empieza a resultar evidente un pequeño, lento y paulatino cambio de estrategia por parte de los Estados Unidos para el conjunto de la región y en donde en Colombia efectivamente no es la excepción. ¿Sí? Digo, cambio de estrategia, no cambios de intereses. Entonces, cuando pasa eso, no quiere decir que los choques y los conflictos no sigan apareciendo. ¿Sí? Estados Unidos tiene en la región dos grandes problemas, que para rotularlos podríamos decir que uno es China y el avance de las inversiones económicas de China en la región, y el otro gran problema es Venezuela, ¿sí? El rótulo de Venezuela, que es, al fin y al cabo, el epicentro de la geopolítica regional y es al mismo tiempo el epicentro de los recursos energéticos y minerales que la economía norteamericana necesita para sostener su disputa imperial con el ascenso chino, ¿no? Esos dos intereses no han cambiado. Los dos grandes intereses de Estados Unidos para con la región no han cambiado. Sí, lo que se ve y se empieza a visualizar de manera muy paulatina, quizás más lento de lo que a lo mejor nuestros diagnósticos lo preveían, un cambio de estrategia, ¿no? Y en relación a lo de Colombia, se supo que hubo una gran tensión inicial. Biden asumió a fines del año pasado, en noviembre, si mal no me equivoco, y para que el presidente Iván Duque hablara telefónicamente esa primera llamada protocolar entre ambos presidentes, que particularmente en Colombia siempre es muy esperada por las conexiones que hay entre ambos países en el sostenimiento de la guerra desde el Plan Colombia en adelante, ¿sí? Esa primera llamada ocurrió 60 días después de la llegada de Biden al gobierno y realmente que empujó todas las alarmas, ¿sí? Todas las alarmas a nivel país, ¿no? A nivel Colombia. De hecho, el periódico, digamos, la revista periódica, el semanario más importante de Colombia, que se llama Semana, que es algo así como nuestra revista Noticias, ¿sí? Ese perfil de esa editorial liberal vinculada a la CIP, ¿sí? Que es la revista Semana, llegó a titular en primera plana qué le pasa a Biden con Duque. Digo, realmente la situación mostraba una tensión, ¿sí? Y sobre todo mostraba una tensión con ese guerrerismo que al fin y al cabo, cuando el trumpismo requirió que su socio regional en la OTAN, ¿sí? Que es Colombia, actuara y se movilizara, ¿sí? A pedido y bajo presión del trumpismo contra Venezuela, no actuó. Y no actuó en más de 3 años, ¿sí? Lo cual, efectivamente, la llegada de Biden está exigiendo una rendición de cuentas de todos los gastos e inversiones y préstamos que el propio gobierno norteamericano o el Fondo Monetario Internacional destinan para el sostenimiento de la industria de la guerra en Colombia, ¿no? Y al mismo tiempo se nota que Biden está comprendiendo que si no genera cierta distensión de las relaciones diplomáticas, lo único que genera es que China avance en el conjunto de la región. Entonces, ya ha desarmado el protagonismo que tenía el Grupo de Lima en la coordinación de la política diplomática a nivel regional y en particular de la política diplomática en contra de Venezuela, ¿no? Entonces, me parece que hay un marco de negociación, hay una apertura de Estados Unidos, ¿sí? Que esa apertura responde no a una cosa bondadosa, sino a un cambio de estrategia, ¿sí? De intentar distender para no perder capacidad de conducción ante un escenario donde Venezuela
se mantiene firme en sus posiciones, no ha habido un proceso de caída de la revolución bolivariana, y por el otro lado se da cuenta que si no distiende las relaciones, lo único que hace es empujar a los países de la región al entendimiento con China y con Rusia. Solo como ejemplo, lo que sucede hoy en Argentina, que está resolviendo la pandemia con las vacunas de Rusia y con las vacunas de China. Entonces, si no distiende las relaciones, lo único que hace es empujar al conjunto de la región hacia sus intereses contrapuestos, ¿no? Y Colombia no es para nada la excepción, y me parece que tiene Estados Unidos que conseguir que Colombia actúe de otra manera para acompasar sus intereses para con el conjunto de América Latina. Matías, sí, tal cual. Habían aparecido incluso hace 1 o 2 semanas eso, ¿no? Algunas peticiones por parte de congresistas o de senadores norteamericanos llamando a bloquear la ayuda económica a fuerzas de seguridad colombianas, a bloquear la venta de insumos para básicamente la represión de la protesta social. Y bueno, es llamativo ese cambio de estrategia. La pregunta también relacionada no solo a este tema del cambio de estrategia, sino a lo que planteabas del surgimiento, la consolidación más bien, ¿no? De la candidatura, por ejemplo, de Petro, del pacto histórico también como un proceso de confluencia, ¿no? De diferentes fuerzas progresistas de izquierda con intereses más sociales de las mayorías, es cómo podría ser esa relación entre un Estados Unidos que no cambia de intereses, más sí de estrategia, y un gobierno progresista en un país clave en la región como es Colombia, ¿no? Que es básicamente la puerta de ingreso a América del Sur, ¿no? Es decir, ellos mantienen un poco el control, bastante el control en todo lo que es Centroamérica, lamentablemente, pero bueno, Sudamérica, como bien lo decías vos, o sea, se les está yendo de las manos en lo económico y bueno, lo que ha sucedido durante los últimos años, ¿no? El regreso de un gobierno popular y nacional acá en Argentina, el triunfo del MAS de vuelta en Bolivia, es decir, lo que está sucediendo hoy en Perú también son señales de que no hay esa estabilidad que los Estados Unidos quisiera en la región. ¿Cómo podría ser esa relación entonces entre un gobierno de un signo distinto en Colombia y los Estados Unidos? Es un gran interrogante, ¿no? Porque al mismo tiempo se sabe que esta situación tan explosiva en Colombia ha definitivamente fracturado los acuerdos dentro de la propia derecha, ¿no? Entre el uribismo y el santismo, ¿sí? Habría que ver en ese marco cómo se comporta el santismo, ¿sí? Se supone que Santos iría el año que viene a las elecciones con un candidato de apellido Fajardo, que también tiene una impronta social liberal o incluso progresista, ¿sí? Viene si no me equivoco, de la militancia en los partidos verdes y ambientalistas. ¿Sí? Ya se ha olvidado un poco esas banderas, vamos a decir la verdad, Fajardo, pero la verdad que también pasa eso, ¿no? Que me parece que el marco es muy auspicioso para Petro y el pacto histórico. Sin embargo, por supuesto, van a tener que tener una instancia de negociación y una dura instancia de negociación si eventualmente llegaran a imponerse en las elecciones del año pasado, y en un escenario donde efectivamente, más allá de los gobiernos, los intereses permanecen. Digo, nos pasa a nosotros. Tenemos un gobierno nacional y popular que claramente, o al menos en las líneas generales, uno visualiza una intención de un cambio de rumbo, pero después los problemas y los intereses prevalecen y continúan. Digo, en el caso nuestro, el problema no es la industria y el sostenimiento de la industria de la guerra, que pasa en Colombia desde el Plan Colombia a inicios de los 2000, sino es el problema de la deuda, ¿no? Entonces, cómo esos intereses, esos problemas, ¿sí? Pueden resultar en profundas complicaciones para los procesos de transformación y los cambios de rumbo
que los proyectos políticos quieren realizar. Así todo, el proceso es muy auspicioso, sobre todo porque me parece que si uno levanta un poco la vista y sale de la lectura de las coyunturas, lo que efectivamente estamos encontrando en un punto es la crisis que tiene el neoliberalismo y que tiene el consenso del neoliberalismo, ¿no? Lo que ha pasado en Chile, donde el neoliberalismo era sostenido con el mismo nivel de violencia o casi como en Colombia, y lo que pasa ahora en este hermano país, que es como bien dijiste, Carlos, es la puerta de entrada de los intereses norteamericanos a toda Sudamérica, ¿sí? La verdad que es muy auspicioso. Entonces hay que ver cómo efectivamente este momento donde los pueblos han despertado pueden hacer síntesis en proyectos políticos que tengan la suficiente fortaleza para resolver sus nudos problemáticos, ¿no? Y la esperanza está ahí, la esperanza está en que esos proyectos políticos entiendan que no alcanza con discursos, sino que lo que se necesita es una articulación de intereses populares con la capacidad de construir una fuerza equivalente a la de esos problemas que los imperios y los gobiernos de la derecha nos dejan, ¿no? Bien, pasó por Esquina América Matías Casiagüe, que es investigador de CLA, el Centro Latinoamericano de Análisis y Estrategia. Muchísimas gracias, Matías, por este panorama y también por contarnos la tarea que se está desarrollando ahora en Colombia, que es muy importante y seguramente nos estaremos comunicando de vuelta con ustedes para que nos cuenten cómo continúa esta labor. Así que, bueno, muchas gracias, Matías, y te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Hasta luego, gracias.